Buenas tardes para todos. La verdad que no pensaba hablar, pero la presentación fue particularmente estimulante porque este es un tema que nos apasiona, porque nos apasiona la geografía humana más que la geografía política. Y cada ruta que José Luis mencionaba, o cada puente, para nosotros es un lugar conocido. Cerca de Chamberlain casi volcamos en el 2013 con Álvaro Delgado, donde está el Paso Nivel. Veníamos de Merino. La ruta 43, que entre otras cosas pasa por San Gregorio Polanco. La ruta 26, la 27, Mario Heber. La ruta 6, desde Sarandí del Sí para adelante, que es una obra que va a generar una equidad muy importante, porque hay que tener en cuenta el porqué de las rutas. Algunas porque naturalmente se van sobrecargando, como fue en su momento la doble vía de la interbalnearia, como iba a ser continuar o terminar hasta Colonia la 1, la 5. Otras es porque hay una carga futura, y cuando estoy hablando de carga no estoy hablando solo de transporte de materia prima o de productos, estoy hablando de gente que se traslada. La ruta 9 hacia Rocha es necesaria, pero es más la proyección que se genera. Es como un cuerpo, las arterias, las venas, los capilares, y a medida que va creciendo uno va definiendo políticas. La ruta 6 para mí es de las rutas más justas que se va a construir durante este gobierno. Cuando uno empieza a ver el crecimiento de los precios de la agricultura, empieza a ver en la ruta, en este caso 26, cómo se va corriendo la plantación del oeste al este. ¿Por qué? Porque tienen que hacer ese trayecto para llegar a muchos puertos, los lugares que están en esa ruta. La ruta 6 va a ser equitativa, como lo va a hacer, o como cuando apenas se termine, el puente de Cebollatí Charqueada. Es un cambio sustancial para la producción en esa zona. Ni que hablar si logramos con el Brasil hacer la navegación por las lagunas. Este es un tema particularmente apasionante, pero me voy a permitir tratar de compartir con ustedes lo que me generaba esta presentación. Y lo más importante que yo quiero extraer es que nosotros manejamos recursos públicos, recursos de la gente. Nosotros somos elegidos con un plan de gobierno, con compromisos, y después somos administradores. Desde los ministros o la OPP o la CND que toma decisiones, y como mi amigo Hernán, que hace muchos kilómetros recorriendo las rutas para que se haga lo que realmente salió desde un escritorio. Y a veces se contrapone al estado de bienestar con un estado más liberal. En realidad convive lo público y lo privado. Para que conviva lo público y lo privado, entre otras cosas porque lo público existe gracias a lo privado, para que conviva en el medio, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber respeto a los fondos públicos. Tiene que haber dedicación, tiene que haber procesos, seguirlos y cumplir con lo comprometido. Y a nadie de ustedes escapa que 12 días después de asumir el gobierno, a todos nos cambió la vida. Desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista anímico, desde el punto de vista laboral, y a los que asumíamos el gobierno desde el punto de vista económico. Habíamos llegado al gobierno diciendo que necesitábamos ahorrar 900 millones de dólares para emprolijar una economía que venía, de nuestro punto de vista, y los números son fríos y objetivos, desbalanceada. Ese día, o a partir de ese día, al Uruguay le costó de inversión en el COVID 2.200 millones de dólares, como va a terminar siendo este fin de año. Igualmente, el Ministerio de Economía, y obviamente con la cohesión de todo el equipo de gobierno, no solo invirtió ese dinero que era necesario, sino que además generó un ahorro en un instrumento para mí muy inteligente, que es separar lo estructural de lo coyuntural, como puede ser cada uno de ustedes en su empresa. Lo estructural es donde que había en prolijar y ahorrar, y lo coyuntural, que era lo necesario, fue lo que se invirtió o lo que se gastó o lo que se dejó de recaudar.
Con lo cual, yo estaba entrando acá y me crucé con un chiquilín de Tranquera. Y a la pasada me agradeció el liceo número 2 de Tranquera. Y estábamos hablando de los proyectos de GAIF. Este ha sido un gobierno y pretende profundizar con una enorme vocación de sensibilidad social, pero no una sensibilidad social para hacer gárgaras o solamente prestar asistencia, que es necesario para mucha gente, sino el viejo sueño uruguayo, que es la de movilidad social, la posibilidad de crecer. Porque no se hace simplemente con discursos. Estamos haciendo la inversión más grande en asentamiento en la historia del país. La rendición de cuenta pasada se hizo un fuerte hincapié en qué, en primera infancia. Y en esta se va a invertir en educación. Y no es en educación al voleo. Tanto el Ministerio de Educación y Cultura como el ANEP trajeron, tipo lista de supermercado, rubro por rubro, por qué necesitaban los 6 millones, los 5 millones, los 7 millones, los 3 millones de dólares. Y eso impacta directamente. Porque en el presupuesto de educación está, entre otras cosas, que se le va a pagar más a los docentes que estén enseñando a los que más necesitan. Entonces no es dinero frío, es dinero humano, es dinero con una visión y vocación de país. Yo quiero agradecerles enormemente a todo el equipo. Nos hacemos broma, nos equivocamos de nombre, todo eso que pasa. Hay tensiones naturales. Yo siempre quedo al lado de Azucena porque siempre queda sola. No sé si es respaldo suficiente, pero por ahora la vamos carreteando. Que ha sido una ministra que no se dedica a los balances. Que ha sido un equipo que tiene una muy buena vinculación diciendo dinero que invierto de los uruguayos, que se note. Nuestra desesperación no es la adjudicación de recursos. Es que se hagan las cosas y que se hagan bien, como José Luis decía. Por eso estoy convencido de que nuestro país, que por suerte de alguna manera se ha podido descolgar del resto del mundo en algunos temas y de América Latina en otros, que no es gracias a este gobierno, está en el ADN nuestro. Simplemente a nosotros nos tocó este momento histórico y tenemos que cumplir. Y nosotros le vamos a pegar un empujón a nuestro país. Y además es un círculo virtuoso, porque uno tiene la suerte de andar por el mundo, y acá no es, como se decía futbolísticamente, festejar balances, es mucho más. La seriedad es mucho más. Es lugar de llegada, es lugar de acceso al crédito, es lugar de que los uruguayos deban pagar menos. Y por eso, a través de esta estimulante presentación, que es un poco de la obra pública, porque sabemos que estamos trabajando en el saneamiento, mencionaba los asentamientos, la vivienda, que el otro día me pasaba una cifra la gente de la Cámara de la Construcción, que desde el año 2015 no hay tanta gente trabajando en la construcción con todo lo que eso dinamiza. Y por eso para mí es un profundo orgullo participar de este equipo, que tiene una vocación de gobierno para la gente, tiene una vocación de respeto a los recursos de los uruguayos y se lo vamos a devolver lo más eficaz, eficiente y humanamente posible. Muchas gracias.